Ahí está. A partir de ahora no digan nada raro porque estamos grabando. Y esto después queda subido a la plataforma Learn y no hay vuelta atrás. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un temita que está de moda, ¿no? Meditación, mindfulness y más. Ya vamos a ver qué es eso de más. En los últimos años, como todos lo habrán notado, la meditación se fue poniendo de moda y cada vez hay más gente que habla de meditación y cada vez hay más gente que quiere practicar meditación o ya hizo algún curso, ya hizo ejercicios con videos en YouTube. ¿No? Antes era como hace unos, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, era raro escuchar que la gente quiera practicar meditación o que haya hecho algún curso. Ahora ya casi todo el mundo algún contacto tuvo. Y eso es en gran parte gracias a las investigaciones que empezaron a hacerse, ¿no? Empezaron a haber cada vez más estudios científicos que demuestran los efectos benéficos que la práctica de meditación tiene para la salud en general y para la calidad de vida. Esto por un lado está buenísimo porque hace que la meditación llegue a más gente, pero tiene también su lado que no es tan copado, porque al popularizarse tanto, también se fue desvirtuando lo que era el objetivo original de esta técnica. Entonces, así como hay mucha información científica hablando de los efectos de esta técnica y de los beneficios que puede traer, en cuanto a técnica que forma parte de una filosofía, también al circular tanta información proporcionada por científicos y no por practicantes y estudiosos en profundidad de las filosofías que contienen meditación, hace que se pierda de vista lo que era el objetivo original. Entonces hoy vamos a charlar un poco sobre todo esto. Hay muchas cosas que suceden cuando practicamos meditación con regularidad, ¿no? Si hacemos una técnica de meditación cada tanto, si practicamos un mes y después dejamos, esto no pasa. O sea, estos efectos que se fueron estudiando y demostrando a través de la ciencia se producen cuando uno practica regularmente y durante un buen lapso de tiempo. Entonces se produce una transformación profunda, se produce un cambio profundo en la estructura de nuestro cerebro al realizar las técnicas de meditación. Una de las cosas, por ejemplo, que está comprobado y estudiado que sucede es que hay ciertas regiones donde aumenta la materia gris y otras regiones donde se reduce. La materia gris está asociada con el procesamiento de la información en nuestro cerebro. Entonces, está comprobado que después de un tiempo de práctica regular de técnicas de meditación, aumenta la cantidad de materia gris en una región del cerebro que se llama hipocampo y que está relacionada, por ejemplo, con el aprendizaje, con la memoria, con la capacidad de autopercibirnos, digamos, con la autoconciencia, con la empatía, con la capacidad de introspección también, y se reduce la cantidad de materia gris en otra parte del cerebro que se llama amígdala, que no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta. Hay una parte del cerebro que se llama amígdala, que es la parte que se activa cuando estamos emocionados, sea el tipo de emoción que sea, o cuando estamos bajo un estado de estrés. Entonces esa parte se reduce y aumenta la materia gris en el hipocampo. Otra cosa que sucede también, que se demostró con un estudio que se hizo en la Universidad de Wisconsin, es que se refuerzan los circuitos, las redes neuronales que son responsables de la concentración.
y también de la empatía, que creo que ya lo mencioné antes. Entonces hay miles de investigaciones hoy en día, basta googlear y ahí ya sale toda una lista de un montón de universidades de todo el mundo que han hecho estudios sobre los efectos de la meditación, demostrando lo beneficiosa que es para la salud, para la gestión del estrés. Pero son muy pocos los que realmente saben y conocen esta práctica ancestral y cuál era el objetivo que tenía en su inicio. Eso por un lado. Y por otro lado también hay bastante confusión entre técnicas que hoy en día llaman meditación, pero que en realidad no son meditación, son otro tipo de técnicas como por ejemplo visualización o lo que hoy se llama mindfulness, que en general se divulga como que mindfulness y meditación es lo mismo, pero que tampoco lo es. Entonces, bueno, ese es el lado negativo de tanta popularización. Y el lado positivo es que tenemos un montón de información y de que esta técnica, a veces bien enseñada, otras veces no, está llegando cada vez a más gente. Entonces, lo que me pareció mejor fue que empecemos por los esclarecimientos y por ver todo. Primero vamos a ver todo lo que meditación no es y con lo que en general se la confunde. Y después vamos a ver qué es. Empezamos por lo que no, entonces hoy. Bueno, en primer lugar, antes de ir a lo que no, vamos a estudiar la meditación desde la óptica del yoga. La meditación hoy se enseña como algo aislado, pero no surgió como una técnica aislada. La meditación surgió dentro de un conjunto de técnicas, dentro de una filosofía que es el yoga. Es ahí donde surge, no es algo que surge en forma individual. Entonces surge dentro del yoga hace ya más de 5.000 años. Y bueno, y es desde la óptica del yoga que vamos a estudiar hoy a esta técnica. Entonces, recordando un poquito nuestras primeras clases, el objetivo del yoga como filosofía, que es una filosofía de desarrollo personal, de autoconocimiento, es conducir al practicante a un estado de mega lucidez, que es justamente el estado que le va a proporcionar ese autoconocimiento y el conocimiento de todo lo que lo rodea, ¿no? El conocimiento del universo, de sus leyes, de su funcionamiento. Y la meditación es el paso previo a ese estado, el paso previo al estado de hiperconciencia que el yoga llama samadhi. Bueno, al final empecé por diciendo un poco de lo que es y no por lo que no es. Pero ahora vamos a todo lo que meditación no es. Muy bien, entonces, meditar no es concentrarse en la respiración ni en las sensaciones corporales. Concentrarse en la respiración o en las sensaciones corporales, por ejemplo, forma parte de lo que hoy en día se llama mindfulness, que es lo que el yoga llamó concentración, que es la plena presencia en las experiencias que están siendo vividas. Y es un estado de presencia, de autoobservación, donde estamos plenamente vivenciando, ¿sí? No estamos ni analizando, ni intelectualizando, ni emitiendo juicios de valor sobre eso que sucede. Es la plena atención en las experiencias que están siendo vividas. En lo que hoy se enseña como mindfulness, en general lo que hacen es esto, es ejercicios para poner el foco
en la respiración para poner el foco en las sensaciones corporales y a través de eso ir desarrollando esta capacidad de estar plenamente presentes, que es algo que nosotros hacemos también mucho en todas nuestras prácticas. Esa presencia y esa observación sin juzgar. Tanto la respiración como el trabajo corporal van a contribuir para que después sí podamos practicar con más efectividad y mejores resultados las técnicas de meditación propiamente dichas, ¿sí? Por ejemplo, si yo antes de sentarme a hacer un ejercicio de meditación me tomo unos minutos para hacer algunas técnicas respiratorias, haciendo que mi respiración se vuelva más consciente, más lenta, más uniforme, más regular, esto va a contribuir muchísimo para que yo pueda entrar más profundo después con el ejercicio de meditación propiamente dicho, porque al respirar de esa manera voy a ir aquietando los torbellinos mentales, dándole más estabilidad a mis emociones y generando un cambio en la actividad cerebral que va a ser propicio para esa práctica de meditación. Y lo mismo al trabajar el cuerpo. ¿Sí? Si yo estoy con tensiones, contracturas, incomodidad física, va a ser muy difícil que pueda sentarme y hacer un ejercicio de meditación y realmente concentrarme. Entonces, todo el trabajo sobre el cuerpo también contribuye para que en el momento que me siente a hacer una técnica de meditación, tenga mejores resultados. Entonces, meditar no es concientizar la respiración, ni tampoco el estar presente en el registro de las técnicas, de las sensaciones corporales. Todo el trabajo en realidad que hacemos con la respiración dentro del yoga forma parte de otra técnica, que no es la de meditación, sino que es una técnica que se llama pranayama. ¿Qué más no es meditación? Meditación no es relajarse. Vieron que es normal escuchar, voy a practicar meditación para relajar. Entonces, meditación no es relajarse, al contrario, es una técnica donde tenemos que estar activos, donde tenemos que estar bien presentes. Entonces, no es relajarse ni descontraerse, y tampoco es visualizar o mentalizar algo. Hace un tiempo un alumno personal que tengo me dijo, me invitó un amigo para sumarme a un grupo de WhatsApp de 21 días de meditación. Le pregunté, ¿y qué onda? ¿Te sumaste? Me contó que sí, que había participado unos días, que después medio que se aburrió, y le pregunté, ¿y qué es lo que hacían? ¿Qué ejercicios hacían? ¿De qué se trataba esa meditación de 21 días? Y lo que me describió eran técnicas de relajación con visualización, ¿sí? Como lo que nosotros hacemos hacia el final de la clase. Bueno, era eso, que eso tampoco es meditar. Entonces, tenemos por un lado el trabajo sobre la respiración, que a veces cuando la gente habla de meditar, lo que hace es concentrarse en su respiración. Tenemos por otro lado también otra cosa que se confunde con la meditación, o que llaman meditación, las técnicas de relajación o descontracción, que es otra técnica del yoga, que se llama yoga nidra. Y por otro lado, también muchas veces cuando hablan de meditación, están hablando de visualizaciones, principalmente con el objetivo de o relajarse o hacer una reprogramación. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. ¿Les pasó de charlar con alguien sobre meditación y que lo confundieran con todas estas cosas? ¿O no les pasó nunca? Sí. El de 21 días yo también lo empecé.
¿Y qué era lo que hacían? Nada, era eso, relajación y Relajación. la música y sí, te relajaba. Claro, te relajás, pero eso no es meditación, es otra cosa. No, Bueno, hay mucha confusión con el tema. ¿Quiere decir que está mal? No, está buenísimo hacer ese ejercicio de relajación, pero no es meditación, no es lo que sí, el yoga llama meditación. Entonces, ya vimos todo lo que no es meditación. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es realizar técnicas que tienen el objetivo de hacer parar nuestros pensamientos. O sea, lo que queremos con la meditación, que la mente pare, que los pensamientos paren. ¿Para qué? ¿Para relajarnos? No, no es para relajarnos. Queremos que los pensamientos paren, porque cuando los pensamientos paran, nuestra conciencia, que estaba fluyendo en ese momento en el canal mental, pasa a fluir en un canal más sutil, que es el canal intuicional. ¿Sí? Entonces, se logran, lo que buscamos es trascender el plano mental para tener acceso a la intuición. Eso es lo que busca la meditación. Entonces, en ese estado de meditación, la conciencia que pasa a fluir en este canal intuicional aumenta. Hay una mayor lucidez, hay un aumento de conciencia. Cuando esa lucidez aumenta, aumenta nuestra capacidad de autoconocimiento y nos volvemos también no solo más conscientes de nosotros mismos, sino también al aumentar la lucidez empezamos a estar más conscientes de nuestra interacción con el entorno, de cómo repercuten nuestras acciones, palabras e incluso pensamientos a nuestro alrededor y de esa interrelación que hay con el medio social, con la naturaleza en general. Y de la posibilidad que tenemos también de impactar de manera positiva o no en nuestro entorno. Entonces, el objetivo es, con estas técnicas de meditación, parar los pensamientos, parar las inestabilidades de la conciencia para que empiece a fluir en un canal más sutil que el mental y entonces la lucidez aumente. Hay un detalle importante a tener en cuenta, que es que cuando hablamos de meditación, con esta palabrita podemos estar refiriéndonos tanto a las técnicas que nos van a llevar a ese lado a ese estado de mayor conciencia y lucidez, estado de supraconciencia o superconciencia, o también podemos usar la palabra para referirnos directamente al estado. ¿Sí? Una cosa son las técnicas que nos van a llevar ahí, que las denominamos también técnicas de meditación, y otra cosa es ya haber alcanzado un estado de meditación. Entonces, en general, cuando una persona dice voy a meditar, se está refiriendo a que va a entrenar estas técnicas que tienen el objetivo de conducir a ese estado. O cuando uno dice yo medito, también lo que habitualmente está haciendo, salvo que ya tenga muchísimos años de práctica con mucha disciplina, pero lo que normalmente está haciendo cuando dice yo medito es entrenar las técnicas. Entonces, ¿qué es meditación al fin de cuentas? Ya hablamos que es este estado. Vamos a ver ahora un poquito la traducción. Meditación es el término que se utilizó para traducir una palabra sánscrita que es dhyana. Ahí la tienen escrita en la pantalla, dhyana.
Esta palabra, al igual de muchas otras palabras en sánscrito, no tiene una traducción exacta en nuestra lengua, en las lenguas modernas en realidad. Se tradujo como meditación. Hay algo que siempre cuenta de Rose cuando habla de este tema, que es que probablemente se empezó a usar la palabra meditación para traducir esto, porque en la época en que los ingleses habían invadido la India, cuando la India era colonia inglesa, seguramente veían a los practicantes de yoga sentaditos ahí quietitos, con los ojos cerrados, y decían, ah, debe estar meditando. Si nosotros buscamos en el diccionario meditar, ¿qué dice? ¿Alguien buscó alguna vez en el diccionario la palabra meditar? Bueno, es pensar, la definición en el diccionario es pensar o reflexionar sobre algo, ¿no? Como cuando uno dice, lo voy a meditar con la almohada. No es parar de pensar, es pensar o reflexionar sobre algo. Entonces, bueno, de Rose dice que tal vez haya venido de ahí la confusión, de que los ingleses veían a los indios sentaditos ahí quietos y tal vez decían, debe estar meditando, pensando sobre algo. Entonces, terminó aceptándose popularmente y por eso usamos la traducción de meditación, pero no sería lo más correcto, lo más adecuado para traducir esa palabra que en sánscrito es dhyana. Lo que dice de Rose es la palabra más adecuada como traducción de este término dhyana sería contemplación. Porque ¿qué hacemos cuando entrenamos estas técnicas? Elegimos un objeto sobre el cual vamos a poner nuestra atención, que puede ser una imagen o puede ser un sonido, que es lo más típico, y lo contemplamos, sin analizar, sin intelectuar, sin intelectualizar, sin emitir juicios, ¿no? Como cuando uno, no sé, está en un lugar en medio de la naturaleza y se queda contemplando el paisaje. Vieron que es un momento donde no estamos pensando, como que nos quedamos así cautivados, cautivadas por ese paisaje y lo contemplamos. Entonces, de Rose dice que contemplación sería en realidad la palabra más adecuada para traducir el término dhyana. Pero Perdón, Silvi. Sí. Perdón. Entonces, por ejemplo, el caso del fuego sería el súper ideal, ¿viste? Que uno se queda como en blanco mirando así. Totalmente. Eso Claro. sería como súper, como el caso ideal para comprenderlo de meditación, o sea, visualizar, mente tranquila, y ahí quedás como súper en Eso, paz. como si la mente ya no interviene, o una puesta de sol, o la luna llena, vieron que son imágenes que también utilizamos mucho en los ejercicios que hacemos. Sí, justamente por eso. Es como el máximo, es como que aunque no quieras, te termina quedando ahí. Sí, te quedas así, contemplando. Exactamente. Sería algo así, por eso dice contemplación sería la traducción que más se acerca al término dhyana. Pero bueno, contemplación a veces también esa palabra nos remite como algo pasivo, ¿no? Como que uno queda así y como que es un estado muy pasivo, y esto contribuiría también a generar más confusiones y preconceptos en relación al yoga, que muchas veces la gente tiende a asociarlo a algo pasivo, algo para relajarse. Entonces dice, prefiero no usarla tampoco. Y la propuesta que él hace es traducir dhyana como intuición lineal. Entonces él dice, yo opto por utilizar como traducción intuición lineal.
¿Por qué lineal? La intuición, cuando hablamos normalmente de intuición, de un flash intuicional, está asociado a algo que es justamente eso, ¿no? Como un flash, como un, entendí. Y entendí eso no por un proceso intelectual. Es como la lamparita que se enciende, el momento eureka. Y él habla de intuición lineal porque este estado, el estado de dhyana, es un estado en el que el practicante o la practicante accede a la intuición y consigue sostenerla en el tiempo. Ya no es ese insight del que habla la psicología o ese momento eureka, que es ¡wow! Y entendí. O ese flash que viene, que suena el teléfono y pienso, bueno, ahora con el celular ya vemos quién llama, pero supónganse que no ven el teléfono y suena el teléfono y yo digo, ¡ay, es Vero! Y miro el teléfono y es Vero. ¿Cómo supe eso? No fue un proceso intelectual, es un flash de intuición. Bueno, dhyana es intuición lineal, es conseguir mantener ese estado por un lapso de tiempo mayor. La definición formal, una cosita con respecto a esto, creo que tengo un slide, si no me equivoco, justo sobre eso, es que el insight, la intuición típica, esa que muchas veces tenemos, de que entendemos algo o de que intuimos que es determinada persona que nos está llamando, sería como el flash de una cámara de fotos, ¿no? Que se enciende, ilumina y enseguida se apaga. Y el estado de dhyana, dice De Rose, es como el flash de una filmadora, que se enciende y nos está iluminando algo por un buen rato y después se apaga. Meditación, definición formal que nos da De Rose, es un estado de superconciencia, por esto que decíamos que la lucidez en ese estado aumenta, se expande, obtenido por la supresión de inestabilidad de la conciencia. Nuestra conciencia, por naturaleza, es inestable. Cuando conseguimos, a través de las técnicas que el yoga nos proporciona, suprimir esa inestabilidad, o dicho desde el lado positivo, estabilizarla, la conciencia aumenta, se expande. Había un maestro de yoga llamado Ramakrishna, un maestro contemporáneo, creo que murió a principios de 1900, por ahí. No me acuerdo justo la fecha, pero es bastante contemporáneo. Ramakrishna decía que la mente es como un mono, la naturaleza del mono como es. Inquieta, no para de moverse, está saltando todo el tiempo, haciendo ruido, moviéndose. Pero no era solo un mono, era un mono que tenía su pelo prendido fuego. Decía, la mente es como un mono, con el pelo prendido fuego. Imagínense, pobre monito, la desesperación, cómo se estaría moviendo para apagar el fuego del pelo. Además, ese mono estaba picado por un escorpión y borracho. Con eso comparaba la mente Ramakrishna. Entonces, después vamos a ver un poquito más esto. Ramakrishna decía que primero hay que apagar el fuego del pelo del mono. Eso equivale a un estado que se llama pratyahara, que es la abstracción sensorial, que es lo primero que tenemos que conseguir. Después hay que retirarle el veneno del escorpión. Para eso necesitamos llevar todo el veneno del cuerpo hacia un solo punto y extraerlo. Con esto hacía referencia a
el estado de dharana o concentración, donde llevamos toda nuestra atención a un solo punto. Después había que esperar que se le pase la borrachera para que tengan más lucidez, para que su lucidez aumente. Con eso hace referencia al estado de dhyana o meditación, donde la conciencia vuelve a expandirse, ese mono que estaba borracho. Y finalmente hay que sacar al mono. Y con eso hace referencia a la meta del yoga, al estado de hiperconciencia. Así que bueno, a partir de ahora, cada vez que vengan los torbellinos mentales, se van a acordar del mono con el pelo prendido fuego, picado por un escorpión y borracho. Lo bueno es que tenemos técnicas para hacer todo esto que decía Ramakrishna y para ir reeducando a ese monito loco. Bueno, y esa inestabilidad de la conciencia y de nuestra mente no nos permite ver la realidad como es, la distorsiona. Por eso puse acá esta frase que me parece súper interesante, que dice: no vemos la realidad como es, sino que la vemos como somos. Siempre estamos viendo a través de la lente de nuestra mente, que tiende a distorsionar todo a través de nuestros paradigmas, condicionamientos, experiencias vividas y demás. La meditación nos permite, al aumentar la lucidez y al aquietar la mente, empezar a ver con un poquito de mayor claridad, tanto a nosotros mismos como a los acontecimientos y a las experiencias que vamos teniendo. Entonces, cuando paramos los pensamientos, como les contaba antes, la conciencia empieza a fluir en un canal más sutil, que es el de la intuición, donde ya no tiene las restricciones de la mente, ¿sí? Las restricciones de la lógica, de la memoria, de las asociaciones, nuestros paradigmas mentales, y eso permite, al alcanzar lo que es el estado de intuición lineal o dhyana, que haya un conocimiento por vía directa. ¿Sí? La información viene por vía directa sin esta interferencia y todos estos filtros que la mente pone. Que es un conocimiento, es como lo del momento eureka. Hay una frase que se le atribuye a Einstein, no sé si alguna vez la leyeron o la escucharon, que dice: pienso 99 veces y nada descubro. Paro de pensar y la verdad me es revelada. En general, los grandes científicos fueron personas muy intuitivas, ¿no? Que lo que hacen es, tienen un insight, tienen ese momento eureka, donde entienden algo, donde entienden un mecanismo natural o entienden algo de la ciencia, y después lo que hacen es pasarse años y años y años tratando de demostrar ese insight que tuvieron, eso que se reveló no por vía mental, no por la lógica, no por el estudio, sino que se reveló así, en ese flash intuicional, y después se la pasan años viendo cómo demostrar eso que se les reveló. Aporto una nota de color, ¿puedo? Aporte, sí, obvio. Por ejemplo, en el libro de Química Orgánica, uno de esos que tengo leídos, está la estructura de las moléculas. A Kekulé se le ocurrió así como en un flash, viajando en un tren, y se le ocurrió, en realidad, era de las cadenas de ADN, creo, y se le ocurrió imaginando como una serpiente, o sea, toda una cosa, digamos, imaginaria, que nada que ver, pero así fue como se le ocurrió, en la relajación total, viajando en un tren, después de estudiar un montón en un laboratorio, viajando, descontraído en la nada, se le ocurrió ahí, ¡guau!
Era la forma que tenía, sí, y de ahí, bueno, todo el trabajo demostrativo. Que a los estudiantes obviamente le da pie para pensar cualquier cosa del pobre Kekule, que disculpen, no es tan importante, pero bueno. Pero sí, es así, y a la mayoría de los grandes científicos seguramente les pasaron cosas así, ¿no? Bueno, entonces eso es como el flash intuicional, que después hay que ir a comprobarlo. Para entender un poco más esto de esta parada del flujo mental y cómo esto permite empezar a tener más claridad y tener conocimiento por vía directa y ampliar el autoconocimiento, hay una parábola que cuenta de Rose, que se las voy a leer. Dice, esto está en el libro Meditación y Autoconocimiento de Rose. El libro está en ebooks, si a alguno le interesa leerlo. En el fondo de la laguna que abastecía de agua a la aldea de Bashrakutir, había un diamante. Dos hombres resolvieron buscar la valiosa gema observando desde la superficie. En la orilla norte del lago, era azotada por los vientos que encrespaban la superficie de las aguas. Del otro lado, en la orilla sur, las montañas protegían el lago de los vientos y la superficie era serena. Así, el hombre que intentó ver el fondo del lago por el norte no encontró nada, no vio nada, pues había una barrera de turbulencia entre él y la piedra preciosa, ¿no? Las olas producidas por el viento no le dejaban ver con claridad el fondo, entonces no vio nada. Pero el que divisó por el lado sur consiguió ver el fondo del lago y el tesoro que allí estaba. El lago es la mente. El diamante es el Purusha. Purusha es el nombre sánscrito que hace referencia al self, a la mónada, a lo que llamamos chispa de conciencia, la esencia. Eso que está ahí, esa esencia que está dentro de cada uno de nosotros, que es, bueno, les voy a contar otra historia que cuenta de Rose para entender mejor lo que es Purusha. Hay una historia que cuenta que dice que es que el ser humano, imaginemos a cada ser humano como una botellita flotando en medio del océano. Una botellita que adentro de sí misma tiene agua, el mismo agua que está en el océano. Y la botellita tiene un corchito que la tapa. Entonces esa botellita se piensa que es algo completamente diferente al océano y algo completamente diferente a todas las demás botellitas. La práctica ayuda a que esa botellita se saque el corcho que tiene y en ese momento esta botella, cuando ese corcho sale, cuando ya alcanza un estado de meditación o la meta del yoga, el samadhi, la botella se da cuenta que ese agua que tenía dentro, que creía diferente al agua de todas las botellas y a la del océano, es de la misma esencia que el agua de todo el océano y que el agua que está dentro de cada una de las otras botellas. Entonces, eso como para representar que es el Purusha, que se traduce como self, como sí mismo, como mónada, como chispa de conciencia, que es esa chispa de conciencia o esa energía primordial que está dentro de cada uno de nosotros, que es la misma energía que en algún momento dio origen al universo. Purusha es, entonces, eso. Entonces, al aquietarse las aguas del lago, es posible ver el fondo, donde está ese diamante,
Ese diamante está representando en esta historia de la aldea de Vajrakutir al Purusha, y las olas que no dejaban a este señor que fue por el lado norte del lago, las olas que no lo dejaban ver el fondo y distinguir ese diamante, hacen referencia a los vrittis, a las inestabilidades o a las ondas mentales o al flujo de pensamientos. Cuando conseguimos parar esa turbulencia y el agua del lago se aquieta y queda serena, podemos ver con claridad y con nitidez el fondo del lago, el fondo de nosotros mismos, y descubrir ese diamante, que es el Purusha. Seguimos, entonces. Para llegar ahí, para llegar a ese punto, hay un proceso que puede llevar muchísimos años y que requiere mucha disciplina. Y acá tenemos otro cuadrito que también utiliza siempre de Rose para explicar cómo es este proceso, que es la imagen de la flor de loto. Entonces, fíjense el tallo. La flor de loto tiene sus raíces en el fango, en el lodo. Y es una flor que consigue tomar el alimento de ahí y es una flor blanca que está en la superficie, o sea, tiene el tallo en el lodo de donde saca el alimento, en contacto con la tierra, que es el elemento más denso, el tallo en contacto con el agua, que ya es un elemento más sutil, y la flor en contacto con el aire y con el sol. El aire es un elemento más sutil todavía. Entonces, esta flor en la tradición oriental, no solo para el yoga, siempre está asociada a transformación, a evolución, al desarrollo interior, justamente por esto de que toma el alimento del fango, del elemento más denso, y el resto de la flor está en contacto con elementos más sutiles. Entonces, en este cuadro también están representados los diferentes estados que hay que ir conquistando para llegar a la hiperconsciencia o samadhi. Entonces, lo primero es reunir toda nuestra atención. Nuestra atención normalmente está dispersa en miles de cosas, en miles de estímulos, en estímulos sensoriales, en información que viene del exterior, en información que viene de nuestros pensamientos. Es como que está siempre disgregada y dispersa. Lo primero es llevar toda nuestra atención, reunirla en un único punto. Entonces fíjense ahí que el tallo de este cuadrito de la flor de loto, hay como muchos puntitos, miles de puntitos dispersos que van formando las raíces que confluyen en un único punto. ¿Ven ahí? ¿Se ven los puntitos chiquititos en las raíces del cuadro? ¿Ven los puntitos o no ven los puntitos? Genial. Bueno, y confluye todo en un único punto. A esa confluencia de la atención dispersa en un único punto, el yoga la llama ekagrata. ¿Qué quiere decir eso? Un solo punto. Entonces, para conseguir eso, llevar toda la atención hacia un único punto, lo primero que tenemos que conseguir es hacer pratyahara. Pratyahara es la abstracción sensorial. Es cuando retiramos nuestros sentidos del exterior y los volcamos hacia adentro. O sea, dejamos de prestar atención a los estímulos sensoriales. Muchas veces sucede esto de manera natural o espontánea. A veces cuando estamos en un lugar, no sé, con el ruido de un aire acondicionado fuerte todo el tiempo, que no nos damos cuenta y nos damos cuenta cuando paró. Vieron que uno dice,
¡ay, qué alivio, qué ruido que estaba haciendo eso! En ese caso sucedió una abstracción sensorial involuntaria, ¿sí? O sea, filtramos, dejamos de prestar atención a ese sonido porque nos estaba volviendo locos, sucedió automáticamente y solo nos dimos cuenta cuando el ruido paró. Lo que el yoga llama pratyahara es poder hacer esto voluntaria y conscientemente. Retirar los sentidos de los estímulos y meterlos hacia adentro. Eso es pratyahara. En uno de los textos antiguos de yoga dice que es como el pratyahara, es como cuando la tortuga mete sus patas y su cabeza dentro del caparazón. Entonces vamos hacia adentro. Una vez que conseguimos esto, el paso que sigue, el paso que va a seguir es dharana. Después de conseguir esa abstracción sensorial, vamos a conquistar lo que es el estado de dharana o concentración, que es eso que hoy están llamando mindfulness. Es esa presencia plena en lo que se está realizando. Después de haber conquistado ese estado de dharana, cuando se alcanza un estado muy, muy, muy profundo de concentración, naturalmente deviene lo que es el estado de dhyana, meditación o, mejor, intuición lineal. Y cuando ya se alcanza un estado muy, muy profundo de meditación o dhyana, naturalmente termina viniendo como resultado el estado de samadhi o hiperconciencia, que es la meta del yoga. Entonces, para alcanzar el estado de meditación necesitamos primero, a través de la práctica de las técnicas, conquistar pratyahara, la abstracción sensorial, después dharana, la concentración, y después recién vamos a poder conquistar dhyana o meditación. Y esa va a ser la plataforma de lanzamiento para la hiperconciencia. Oh, estamos casi llegando al horario. Entonces, las técnicas de meditación buscan saturar a la mente para que la mente pare. Y que entonces la conciencia en algún momento, después de muchos años de práctica, empiece a fluir en el canal intuicional. Para saturar a la mente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un único estímulo. Vamos a reducir todos los estímulos existentes a un solo estímulo, que puede ser una imagen o un sonido, lo que más se utiliza habitualmente. Y cada vez que nuestra mente se quiera ir y que empiece de nuevo a prestar atención a los miles de estímulos y a dispersarse, le vamos a volver a mostrar esa imagen o ese sonido que elegimos como estímulo único y la vamos a volver a llevar allí. Y se va a ir de nuevo porque su naturaleza es dispersa. El combustible de la mente es la dispersión, es la variedad. Entonces enseguida va a buscar esos otros estímulos, va a buscar la variedad. Y ahí le decimos de nuevo, no, vení para acá, mira qué linda esta imagen del solcito, mira qué linda esta imagen del fuego. Y le mostramos y la volvemos a llevar ahí. Y al rato de nuevo se va a ir. Y de Rose dice, como si fuera un nene caprichoso, la agarramos de la mano con cariño, pero con firmeza. Le decimos, después te vas a distraer con eso. Vení, mirá ahora este sol. Y así, una y otra vez. Así, hasta que consigamos saturarla y que los pensamientos empiecen a quietarse. Entonces, ese objeto de concentración, ese único estímulo que le vamos a dar a nuestra mente, puede ser un yantra. Yantra es símbolo, que es una imagen, o un mantra, que puede ser un mantra propiamente dicho, o un sonido,
En el caso de elegir un sonido, está bueno que sea un sonido que sea continuo, constante, como el sonido del mar o el sonido de una cascada, por ejemplo. Muy bien, y acá viene la gran pregunta, ¿no? Uno se sienta, hace el ejercicio y de golpe dice, ¡ay, wow! Medité. Esta vez sí, entré en el estado de meditación o me acerqué al estado de meditación. ¿Cómo podemos saberlo? Aplicando el test de la distorsión del tiempo. ¿Cómo es esto? Si yo estuve haciendo el ejercicio y digo, wow, sí, hoy sí, entré profundo en meditación, y miro el reloj y a mí me pareció que estuve ahí realizando ese ejercicio durante 3 horas y cuando miro el reloj pasó solamente 1 minuto y siento que aprendí un montón de cosas y que fue un montón de tiempo. Si pasa eso, está bien, entré en estado de meditación. Mi conciencia se expandió tanto que en 1 minuto yo tuve un montón de vivencias y aprendí un montón de cosas y adquirí un montón de conocimiento. Si pasa al revés, si yo creo que solo pasaron 2 o 3 minutos y cuando miro el reloj, perdón, al revés. Si creo que al revés, la conciencia se reduce. Paren, acá me mareé. Si fue poco tiempo y yo tuve vivencia de mucho tiempo, está bien, la conciencia se expandió. Y si fue al revés, es porque la conciencia se redujo. Si pasó un montón de tiempo y yo pensé que solo pasó 1 minuto o 30 segundos, y la conciencia se redujo. Como que pasó un montón de tiempo y yo no tuve ninguna vivencia profunda y no adquirí ningún conocimiento. Entonces ahí no entré en meditación, mi conciencia se redujo, porque mucho tiempo lo vivencié como poco. Esto en las prácticas a veces también pasa, ¿no? En esas prácticas en las que estamos muy concentradas y conseguimos entrar muy profundo y con mucha concentración en las técnicas, tenemos un montón de vivencias y adquirimos un montón de autoconocimiento. Por ahí en una práctica de 1 hora, y otras veces cuando nuestra mente está muy dispersa y no conseguimos concentrarnos lo suficiente, pasó la hora y como que se voló, como que no pasó nada profundo, no conseguimos vivenciar en profundidad, no conseguimos adquirir demasiado conocimiento, porque la mente estaba dispersa. Entonces esa hora se nos voló. Bien, y ya estamos llegando al final, que viene la práctica de Teo y nos va a sacar corriendo. Bueno, un detalle importante es algo que recomiendan todas las grandes autoridades en yoga y los grandes maestros, es que siempre es bueno no practicar meditación en forma aislada, que el desarrollo unilateral no es recomendable, sino que es mejor practicar la meditación en el contexto de toda esta práctica, que es la práctica de yoga, aunque sean menos minutos de meditación. Si yo hago una práctica completa con todas las técnicas, seguramente voy a tener mejores resultados que si practico la técnica de meditación aislada. Cuando nosotros hacemos la práctica completa de Swastika Yoga, a lo largo de la práctica vamos trabajando nuestro cuerpo para descontraerlo, para que esté más vital, con más energía. Entonces ya disolvemos cualquier dispersión que pueda venir de incomodidad o malestar físico. Trabajamos mucho con los respiratorios, que contribuyen para estabilizar las emociones. Hacemos técnicas que ayudan ya a lo largo de la práctica a ir aquietando los torbellinos mentales,
Entonces, en el momento que llegamos a la meditación, que es al final de la práctica, aunque sean solo 2 o 3 minutos, vamos a ir mucho más profundo y vamos a tener mejores resultados que si solo nos hubiéramos sentado a hacer meditación, aunque ese ejercicio de meditación fuera de media hora, por ejemplo, porque no se produjo toda esa estabilización de los otros planos que producen las demás técnicas. Muy bien, y vamos llegando al final, que acá ya me están echando de la sala, para mejorar los resultados con el ejercicio de meditación propiamente dicho. Entonces, bueno, ideal hacer la práctica completa. Después, otro tip es, después de haber probado con varias imágenes o sonidos, elegir uno, el que más les guste, el que les resulte más atractivo, y durante un buen tiempo, recomendable, por lo menos 6 meses, quedarse con el mismo objeto de concentración. Estamos reduciendo dispersiones y eso va a contribuir a tener mejores resultados. Después, ejercitar la concentración en actividades cotidianas es también un lindo ejercicio. Por ejemplo, me voy a lavar los dientes y voy a buscar concentrarme en todas las sensaciones que eso produce y estar enfocada exclusivamente vivenciando eso. O estoy comiendo y trato de que toda mi atención esté puesta ahí. Eso para el día a día, para entrenar la concentración en el día a día. Si no van a hacer una práctica completa, recomendable por lo menos hacer unos minutos de respiratorios antes del ejercicio de meditación. Y bueno, ahí la práctica completa es el video. Y así vamos llegando al final de la práctica de hoy, que acá ya casi se están sentando para empezar con el Shiva Mudra de la práctica de Swastika y yo sigo charlando. Muy bien. Si hay alguna duda, anótenla y me la consultan la semana que viene o me la consultan por WhatsApp. Y así, entonces, vamos llegando al final, siendo las 20:03. Gracias, Sil. De nada, esto Chao, queda chao. grabado, así que si quieren repasar después pueden hacer. Bueno, Muchas gracias. Chao. Chao. Abrazo, chau chau. Miércoles.